Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janina Gesic y voy a presentar mi proyecto realizado en la cursada de Proyecto Final de Carrera 2 de la cátedra Holman, María Moscato, José León Cecín y Fiora Monti de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo. El proyecto consistió en crear viviendas sociales temporales en la localidad de San Fernando. La zona a trabajar dentro de la localidad de San Fernando es la zona que analizamos y reorganizamos urbanísticamente en Proyecto Final de Carrera 1, por lo que lo primero que hice fue elegir el lote a trabajar dentro de esta reurbanización, guiándome con el masterplan realizado el cuatrimestre anterior. El lote elegido se encuentra en una manzana frente al río, en donde se plantearon espacios verdes públicos, pensado de esta manera para que las viviendas se encuentren en conexión tanto con el río como con la vegetación de la zona. Las viviendas serán destinadas a competidores náuticos, por lo que están estratégicamente ubicadas cerca de los principales puntos de acceso al río y distintos clubes e instalaciones deportivas, facilitando el desplazamiento y optimizando el tiempo de los atletas. Estas viviendas están pensadas y diseñadas específicamente para los deportistas náuticos de la zona, para actividades como remo, canotaje, vela, entre otras. Están pensadas para aquellos que van a entrenar, como también para las altas temporadas de competición. La zona presenta un gran aumento de actividades y competiciones náuticas, por lo que el programa responde a esta situación brindando viviendas para los atletas. Para comenzar a imaginar y diseñar mi proyecto, elegí dos referentes que me sirvieron como guías. Inicialmente, un referente para las viviendas que me permitió definir qué tipo de diseño estructural quería y qué fachada. Era de mi interés hacer un proyecto con cajitas de madera. Por un lado, elegir como materialidad madera para un proyecto temporal me permite ser respetuoso con el lugar, cuidando así el medio ambiente, logrando intervenir el lote lo menos posible. Por otro lado, esta elección me permite ubicar estas cajitas según necesidad y reacomodarlas según conveniencia, teniendo en cuenta siempre que al ser una vivienda temporal pueda cambiar su destino o funcionalidad a futuro. Por otra parte, elegí un segundo referente que me sirvió como guía para ver cómo estas viviendas empezaban a pisar en el lote y a conectarse entre sí. Este referente fue elegido por la manera en que coloca estas viviendas, articulándolas entre sí, generando distintos encuentros entre las mismas y distintas situaciones en el lote. Las viviendas están creadas por cajitas de madera que están conformadas por un módulo de 360 por 360 y un submódulo de 360 por 180, que fui articulando, uniendo y repitiendo para lograr crear la grilla estructural y la distribución deseada. En el esquema de generación proyectual, vamos a empezar a ver cómo se fueron conformando estas viviendas y cómo se fueron uniendo los módulos estructurales, logrando crear los espacios dentro de las mismas. En el módulo inicial encontramos nuestro espacio habitable, mientras que en ambos submódulos ubiqué los núcleos húmedos y verticales. Lo diagramé de esta manera para centrar sus usos y poder articularlo de acuerdo a cada necesidad. Las viviendas están pensadas de forma tal para que a futuro se puedan desarmar, reorganizar los módulos y los submódulos y lograr de esta manera cambiar el uso de las mismas y agrandarlas o achicarlas de acuerdo a conveniencia. Las viviendas están conformadas por dos cajitas apiladas una encima de la otra, generando así dos plantas que se conectan con su núcleo vertical. En la última lámina de generación proyectual podemos ver el esquema estructural, la distribución de cada planta de la vivienda y su volumen, de forma tal que logramos entender cómo se fue creando cada uno de estos espacios y cómo se puede rearticular de ser necesario. Las viviendas están diseñadas para que se alojen de a 2 a 4 personas. Para empezar a hablar y ver bien cómo están plasmadas las viviendas en el lote y cómo son las plantas, arranco por la implantación, inicialmente mostrando y contando que como yo ubiqué las viviendas dentro de un gran lote transformado en espacio verde público,
lo primero que hice fue fraccionarlo para obtener pequeños lotes con el objetivo de que sea un proyecto con una etapabilidad constructiva. Yo estoy construyendo la etapa número 1, pensando a futuro replicar esta pisada en el resto de estas fracciones de lotes. El proyecto está conectado con su entorno inmediato, invitando la incorporación de la vegetación de los lotes aledaños a este. Las viviendas fueron pisando el lote tal como el referente de guía, en donde las fui articulando y rotando de forma tal que generé entre ellas una tensión para trabajarlas y también generé distintos encuentros dentro del lote, como pasillos de circulación de diferentes medidas, patios privados y espacios de uso común. En esta lámina del proyecto podemos empezar a ver cómo son los volúmenes de las viviendas con sus alturas correspondientes y cómo es este juego entre las mismas. En la planta baja podemos empezar a ver cómo las viviendas se fueron colocando con un juego de repeticiones y se fueron rotando, lo que generó que las mismas respondan de distinta manera con el entorno, con distintas visuales y orientaciones, ya sea desde sus accesos como también desde sus patios privados. Por otra parte, se pueden observar también cómo la articulación generada entre las mismas logran crear espacios de uso en común, que van a ser utilizados como decks, en donde van sucediendo distintas situaciones, siempre pensadas para el desarrollo y el confort de los atletas. Por un lado, espacios de relajación como meditación y yoga, y por otro lado, espacios de entrenamiento con distintos aparatos que se pueden utilizar al aire libre. En esta otra lámina podemos ver cómo la misma planta baja cumple otra función. Lo que inicialmente funciona como living comedor se convierte fácilmente en un segundo dormitorio de ser necesario, con un sofá cama para 2 personas. Lo que pretenden estas viviendas es generar un alojamiento inicial para 2 personas con posibilidad de alojamiento para 4. En la planta alta de las viviendas nos encontramos con un ambiente que cumple la función de habitación con su baño privado. Desde esta planta logramos tener mejores visuales al parque y al río, generando una conexión directa desde el interior de la misma con el exterior y la vegetación que la rodea. La fachada de las viviendas logra tener un único lenguaje con su madera a la vista y sus diferentes ventanales, proporcionando así un aspecto estético y funcional. Esta estética de su fachada se puede ver replicada en las 4 caras de las viviendas. En el corte longitudinal podemos empezar a ver cómo se relacionan las viviendas con el entorno inmediato, desde su conexión con el lote hasta su relación con el río. Por otra parte, podemos ver cómo los patios privados de las mismas juegan un papel importante dentro del lote. En el corte transversal se ve la relación con el parque y cómo son ciertos espacios internos de las viviendas. En las siguientes imágenes busqué mostrar la esencia del edificio a través de su fachada, sus diferentes visuales y sus áreas de esparcimiento. En las siguientes imágenes logré replicar diferentes atmósferas dentro del proyecto, mostrando distintas situaciones que van ocurriendo y que generan una interacción con el lote y con el lugar. A continuación, voy a mostrar la documentación de obra, que nos va a permitir ver la materialidad elegida, los detalles constructivos y las instalaciones de las viviendas y el lote. En el detalle constructivo, podemos ver que para la construcción del proyecto se eligieron paneles SIP. La lámina constructiva nos permite ver cómo será la correcta colocación de estos paneles con sus aislantes necesarios y sus revestimientos de madera.
Muchas gracias.